Buenas tardes, estudiantes. Bueno, me disculpo por la demora. Estamos, bueno, ya iniciando lo que viene siendo la parte final de nuestro tercer corte en fotografía uno. Bien, que ya vendría siendo la última actividad que tienen que entregar. De manera que, bueno, se sobreentiende que esta materia es más teórica que práctica aplicada, ¿no? Porque es importante tener conocimientos de todo lo que se relaciona con la fotografía. Ya en una sesión anterior, en el segundo corte, mostré las cámaras, les expliqué más o menos cómo se estructura todo eso de la cámara fotográfica, la compacta y lo que viene siendo la cámara digital, si bien mal no recuerdo. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de unos elementos muy importantes en la fotografía, como vienen siendo la luz y la película, ¿ok? Lo que vendría siendo puntos relevantes como la fuente de luz, ¿ok? Sabemos que en el caso de la fuente de luz, si pueden observar aquí a mi espalda, tenemos una fuente de luz natural. En ese caso, la fuente de luz natural es la que yo más recomendaría a la hora de hacer composiciones fotográficas que le generen mayor visibilidad, detalle de lo que buscan crear. Es la más recomendada para espacios naturales, para espacios abiertos más que todo, porque en espacios internos, por lo general, se recomienda lo que vendría siendo una fuente de luz artificial. ¿Cuál sería esa? El uso de flash, el uso de la bombilla común o la bombilla LED o las lámparas que hoy existen para crear sesiones de fotografía más profesionales o semiprofesionales si se quisiera intentar comprender de este modo. ¿Ok? Aquí tenemos aspectos que hay que mencionar con mucho cuidado porque son más tecnicismo de cómo trata el aspecto de la fuente de luz en fotografía. Tenemos el tamaño que es relativo al respecto al usuario objeto. Dependiendo del tamaño, ahí vamos a adecuar nuestra fuente de luz al encuadre que vamos a realizar en la fotografía de la persona, animal o cosa. Luego la situación corresponde a qué queremos tema de expresar o exponer. Luego en la distancia, eso variará respecto a la fuente de luz que utilicemos. Si tenemos un elemento de mayor tamaño a cierta distancia o de menor tamaño más cerca. Eso dependerá de los atributos y características de ese objeto. Luego en el lugar, que el lugar debe estar adecuado a la temperatura, al clima, al uso horario, si es una hora más diurna o una hora más nocturna. Y bueno, el recurso del flash va a ser utilizado siempre y cuando sean para espacios cerrados. De hecho, cuando se realiza fotografías de noche, rara vez se usa el flash, ¿ok? Porque por lo menos para cuando son escenarios o fotografías panorámicas nocturnas de la ciudad o de las calles que todavía hayan luz, por lo general no es algo que tiende a usarse un flash, ¿ok? El flash suele recomendarse más que todo para espacios cerrados, para sesiones de foto un poco más profesionales. ¿Ok? Otros aspectos a valorar. Tenemos la difusión, que es la luz suave, y esa luz suave es en un día nublado, donde se puede utilizar la luz artificial con un dispositivo que se llama el difusor. De todos modos, eso en cualquier cosa me lo escriben en comentarios o en saya cualquier duda. Luego tenemos la luz dura, que se suele usar en horas pico. ¿Cuáles son las horas pico? Al mediodía o amaneciendo a las 6 de la mañana, más que todo. Las horas pico solamente quedan implícitas como una luz dura, que es la luz del sol fuerte en la mañana o al mediodía. La luz suave sería más hacia la noche, nocturna o amaneciendo que el sol todavía no esté saliendo. ¿Ok? Ahí vamos que todo las sombras aplicadas y el flash se suele aplicar en esos casos. En cuanto a los ángulos, bueno, bien es conocido que esto no se los puedo explicar por esta vía. Yo espero prontamente, cuando esté más adecuado con el Zoom, este, compartirles un poco de información. Tenemos que la dirección y los ángulos tenemos el lado frontal, que es lo que viene siendo el rostro de una persona, luego el cuerpo entero, que es una persona en cuerpo entero, el plano americano, que es hasta el nivel de la cintura, el lateral, que son los lados cardinales de la persona u objeto, el cenital, que viene siendo hacia arriba de este punto cardinal, o el nadir de abajo hacia arriba de la persona o el objeto. El picado y contrapicado es el dependiente del cenital y nadir en algunos ángulos de 36 o 360 grados en estos lados donde estoy colocando mis manos, ¿ok? Claro, en una demostración más gráfica solo van a poder observar
ensaya que coloque un sinfín de URLs, links que pueden acceder para que vean ejemplos al respecto. Luego tenemos la temperatura. La temperatura del color varía notablemente si en el caso de la fotografía natural la empleamos en ambientes exteriores, ¿ok? Como ya lo expliqué, la luz dura, la luz suave. Es cuando hablamos de lo que es la luz cálida, que viene siendo los amaneceres, la luz aún todavía cálida cuando es más amarilla, la luz fría cuando es más anocheciendo o amaneciendo que el sol no ha salido, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos depende de cómo asociamos una luz cálida a una temperatura del color en su equivalente, ¿ok? Eso es algo que está implícito en nuestra naturaleza. Cuando es caliente es naranja, amarillo. Cuando es fría es azul, violeta. En el caso del modo artificial, se suelen usar filtros orgánicos, que son como un papel celofán, pero de colores. Esto normalmente se utiliza en fotografía tradicional. Todavía en la profesional se utiliza. Hoy con la digitalización, ya nuestros equipos de fotografía digital disponen de ese material. Con ese material podemos crear fotografías, ¿verdad? Que al tomarlas, con la propia configuración de nuestro dispositivo, podemos colocar un sinfín de abanicos en cuanto a filtros. Tenemos sepia, antiguo, ochentero, frío, caliente, en lo que viene siendo más sepia, más blanco y negro, es decir, la cantidad de filtros que se puede usar hoy en día a nivel digital facilita más el trabajo del futuro fotógrafo en estos ámbitos. En el caso de la fotografía más tradicional, cuando son autores de composiciones un poco más orgánicas, se utilizan elementos que integren eso para poder crear esa foto. Que de eso se puede usar papeles que estén acordes con ese tipo de color, como también se usa como estos tipos de espejos de colores metalizados, ¿verdad? Que son como una tela que se usa en sesiones de moda fotográficas para que la luz del sol rebote en escenarios exteriores o rebote en escenarios interiores dentro de un set para que se pueda apreciar más el brillo si se va a utilizar un flash. En el caso cuando es de día y se utiliza este tipo de reflectores, por lo general no se suele usar ningún flash, sino de que rebota prácticamente la persona o el objeto al que se le está tomando la fotografía. ¿Ok? Luego tenemos otros instrumentos que además de hablar del flash, que lo había mostrado, tenemos el fotómetro, que yo no dispongo de eso, que es un instrumento que en lo más técnico mide los fotones. Estos fotones se dividen en el eléctrico y en el CCD, que hoy en día ya eso está como un poquito vejentado, porque ahorita se habla de el CMS, el CMOS. También se conocen otros avances que compañías como Sony, Samsung, más que todo en Japón, se avanzó bastante en esta situación de los fotones, de los sensores, para precisar una fotografía más limpia, más pura, más de alta calidad. ¿Esto qué nos permite? Esto nos lleva a lo que es la luz visible, el uso de infrarrojo y los rayos UV que forman parte de nuestro planeta y que pueden entrar en contraste o en conflicto con la composición que estamos creando. Luego tenemos lo que viene siendo la intensidad. La intensidad suele ser incidente o reflejada. La incidente es la luz que proyectamos hacia el objeto en la fotografía y la reflejada es la luz que refleja el objeto. ¿Cómo un objeto puede reflejar luz? Si brilla mucho, si es metalizado, si tiene un relieve que pueda rebotar contra la óptica de la cámara o de un flash. Cuando un objeto es opaco, que no muestra muchos brillos, el objeto obviamente puede apreciarse. ¿Ok? Como también otros aspectos importantes a mencionar, que es la absorbancia y la fluorescencia. ¿Ok? Eso también depende de atributos, pero más que todo a nivel del color. Porque en esa saturación de color natural de un propio objeto va a variar también cómo quede la fotografía. ¿Ok? Eso a partir de los sensores, del fotómetro y esos recursos técnicos que se usan para tener una calidad de fotografía absolutamente profesional. Luego tenemos otros aspectos como lo pancromático y lo ortocromático. Lo pancromático es cuando se trabaja la fotografía en blanco y negro, que aunque tomemos la fotografía que tomemos, en digital tenemos el filtro. En lo orgánico, hoy en día, se hace la fotografía
con cierto tipo de filtros, pero por lo general, cuando la hacemos muy orgánica sin uso de filtros, eso con software de computación se hace el ajuste. Y en lo ortocromático es sensible a luces frías y procesada prácticamente a través de recursos técnicos en Internet, ¿ok? Entonces los pancromáticos más lo que viene siendo el blanco y negro, colores tipo papel periódico, por decirlo. Lo ortocromático es más relacionado hacia fotografías en temperaturas al frío, más que todo, no tanto como temperaturas en caliente. Luego tenemos otro recurso importante que hay que mencionar, que viene siendo el ISO, que el ISO ustedes saben que viene siendo la sensibilidad fotográfica a la hora de crear una fotografía. Esto es una terminología técnica ya devenida en la fotografía digital, donde en el correcto balance del ISO, el movimiento del personaje, del elemento, del objeto, es lo que nos va a definir un contorno lo más de alta resolución posible en el objeto o elemento que estamos fotografiando. También tenemos algo muy importante que mencionar, como lo es el papel fotográfico. Se sabe que el papel fotográfico es hoy en día algo que ha variado un poquito con los tiempos actuales, puesto que si les voy a hablar de algo, les voy a hablar del antiguo. Tenemos, por ejemplo, el de emulsión, que es sensible a la luz, el fotosensible, que es de impresión fotográfica, y luego tenemos el figurado, que es de filtros manuales, ¿ok? Entonces, en cuanto al papel fotográfico, estos fueron los pioneros en cuanto al tipo de papel a realizarse en fotografía. De manera que hoy en día hay papeles fotográficos de impresión digital que sirven para la fotografía como se hace hoy en día. Hay equipos de impresión que imprimen directamente las fotos. Por tanto, ya no es el revelado por película, sino que el revelado como tal pasa a ser un término para aprendices de fotografía, sino que simplemente con la digitalización y la transferencia de data por USB de la cámara al equipo o de la memoria donde está la fotografía al equipo, por un proceso de impresión con el papel adecuado, se imprime la foto. Puedes obtener diferentes tipos de impresiones según la dirección que vas a querer con tu fotografía. Pues tenemos papeles brillantes, que son papeles más para fotografía en revistas de nivel, o papel más mate, que es para periódico, para exhibiciones, ¿ok? Y eso hay una gran variabilidad. En cuanto a textura y los tipos de presentaciones, cuando se es más artístico, se busca papeles más tipo lienzos, que eso hay una variabilidad en cuanto a la impresión fotográfica de hoy en día. ¿Ok? Luego, bueno, en cuanto a los planos, ya creo que hablé mucho de eso, porque son planos que se supone que deben realizarse en la fotografía, que cualquier cosa, ante cualquier duda, para mayor amplitud y conocimiento, que sepan a qué me refiero con frontal, lateral, cenital, nadir y todo eso, me pueden consultar a través de la plataforma Saya o en vía WhatsApp, ¿ok? Luego tenemos lo que viene siendo las leyes de composición, ¿ok? Las leyes de composición son muy importantes saberlas, ¿ok? Porque más que todo, aunque el fotógrafo no obedece estas leyes, de alguna forma hay que guiarse por esto porque esto crea la armonización y una composición visual y atractiva para el espectador en la fotografía. Tenemos la áurea, que sería el más digno ejemplo de cómo está compuesta nuestra oreja o el caparazón de un caracol. Luego tenemos la de los tercios, que dividimos nuestra composición fotográfica, que por lo general es la más recomendada en fotografías de sentido horizontal, ¿ok? Entonces, en esa división de una cuadrilla de 9 cuadros, ubicamos la de los tercios, en donde el elemento principal está orientado o hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. La del horizonte simplemente superpone, ¿verdad? Una parte de la distancia y la perspectiva, es decir, la simetría. Tenemos, por ejemplo, una autopista vista en segunda dimensión. Cuando está en segunda dimensión es cuando podemos tener una ley de composición del horizonte. Y cuando es de la mirada es cuando creamos una composición donde vemos personas que miran hacia un lugar contando, narrando una historia, y sin embargo en ese espacio en blanco se da a entender la intención. Es como llamaríamos metafóricamente en una película un final abierto a exposición.
claro, una cosa es hablar de cine, una cosa es hablar de fotografía, pero es para que se entienda dentro de mi explicación. Finalmente, para finalizar, en la última unidad del cierre de este tercer corte tenemos lo que es el revelado, que es una técnica muy antiquísima en donde se utiliza el proceso del fijador, que es un químico diluido, donde tenemos la ampliación, que es a través de un equipo donde la película en negativo se elige la foto que se va a ampliar y en esta ampliación se realiza la dimensión del tamaño que queremos en la fotografía. Y la ampliadora es la que proyecta el negativo a la película final. Y eso en el cuarto oscuro, a través de un proceso químico, obtenemos la fotografía para que tengan conocimiento de eso. Hoy en día, evidentemente, todo es digital. Simplemente tomamos la fotografía y podemos ver el proceso ahí mismo antes de realizar la impresión. Hacemos los retoques a través de un software, un programa de digitalización, de limpieza y de todos los atributos que queremos colocarles, purificar la composición y evidentemente con impresoras de alta resolución, con un papel adecuado, imprimimos nuestra fotografía. A diferencia de lo antiguo, con todos los procesos químicos se percibe que la fotografía tradicional sigue siendo la más nítida y perfecta en todas. En el caso del revelado actual, pierde ciertos atributos, pero sin embargo facilita una precisión más inmediata de la fotografía que el autor desea tener. Bueno, mis estudiantes, sin más nada que agregar, esto ha sido todo lo compuesto en el tercer corte para comprensión de lo que son la luz y la película, las leyes de composición, cuáles son los planos que debemos utilizar para crear excelentes fotos, qué leyes de composición debemos guiarnos y el revelado, que aunque ya no es algo que se maneje para aquellos que son aficionados, yo espero que prontamente, por lo menos aquí en Venezuela, se fundamenten más culturas sobre cómo era la fotografía tradicional y, bueno, cómo se realiza hoy el que no es el revelado, sino simplemente se llama impresión fotográfica digital. Bueno, para más información, saben que en la unidad 4 y 5, ensayo, están los links. Cualquier cuestión acerca de inquietud o dudas de respecto a cosas que gráficamente no puedo mostrarles porque estoy muy novato en Zoom, bueno, pueden escribirme en Saya o en WhatsApp. Ha sido un agrado, un gusto haber estado con ustedes. Feliz tarde.